En el video de hoy te compartiré cómo poder procesar una venta correctamente en tu tienda Print on Demand junto a Etsy y Printify. En primer lugar, si eres una de las personas que ya ha logrado hacer su primera venta, felicitaciones. Aún recuerdo el sentimiento de mi primera venta y sé que detrás de un buen resultado hay mucho esfuerzo por detrás, así que estoy segurísima que con el tiempo seguirán llegando muchas más ventas. Y si aún no tienes tu primera venta, no te preocupes. Mi recomendación es que al principio trates de concentrarte en lo más importante, que en realidad es hacer, diseñar y subir productos a tu tienda, como también configurar todo como debería de estar. También tengan en cuenta que al subir un producto a Etsy suele demorarse entre 1 a 3 meses en poder posicionar tu producto en los nichos donde corresponde. Mientras más específicos somos en el título, en las etiquetas de nuestro producto, le estamos diciendo a Etsy en qué nichos deseamos que nos pongan. Es por eso la importancia de poner buenos títulos, buenas etiquetas. Y si es que aún no has visto mi video sobre cómo subir un producto de manera correcta, ahí también hablo un poco más acerca del SEO, del algoritmo de Etsy. Te lo dejo por aquí, estoy segurísima que te va a ayudar, pero el día de hoy vamos a hablar sobre cómo poder procesar tus ventas. Y quiero mostrarte cómo puedes procesar dos tipos de órdenes, tanto con productos personalizados como productos no personalizados. Ahora sí, comencemos. Ok, entonces antes que todo tenemos que asegurarnos de que nuestra cuenta en Printify o en el proveedor con el que estemos trabajando esté conectado con nuestra tienda en Etsy. Para ello vamos a ir a esta parte de Printify y si le damos clic aquí vas a poder ver de que aquí ya se encuentra conectado tu tienda. Si es que aún no está, puedes sentirte libre de conectarte con el chat de Printify o de tu proveedor y de seguro te van a estar ayudando. Y si es que aún no sabes cómo conectarlo, tengo un video que te puedo dejar por aquí donde te explico paso a paso cómo puedes hacerlo. Entonces, lo primero que va a pasar cuando tengas una venta en Etsy es que si es que tienes la aplicación te va a estar llegando una notificación que suena como esto y te estará diciendo que has tenido una venta nueva. Por otro lado, te va a estar llegando sí o sí un correo electrónico que esté conectado a tu correo de tu tienda Etsy, felicitándote por la venta e indicándote cuáles son los datos del vendedor, como también qué es lo que te ha comprado. Y por otro lado, si es que entras a tu tienda en Etsy, si colocas orders and shipping o lo que es en español órdenes y envíos, te vas a dar cuenta que aquí hay dos secciones. Uno que dice nuevos y otro que son completos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando recién te hacen una venta, van a estar en esta sección de nuevos pedidos. Pero una vez que tú ya colocaste, por ejemplo, el tracking number, es decir, el número de seguimiento del pedido, entonces es como que tu pedido ya está completado y va a salir en la otra sección que es prácticamente pedidos completados. Ahora mi recomendación es de que luego de que una persona te ha comprado, te comuniques con él o le envíes un mensaje a través de Etsy agradeciéndole por su pedido, comentándole un poco más acerca del tema de cuánto se estaría demorando en producción y enviárselo, como también haciéndole saber de que si necesita ayuda con algo o tiene alguna duda, no duden en escribirte y que estarás feliz de poder ayudarlo. Me acuerdo que yo hacía eso al principio, sobre todo, de ahí cuando empecé a tener muchas ventas, la verdad es que no me daba mucho el tiempo de hacerlo, pero te lo recomiendo bastante porque esto te va a ayudar, uno, a que le brindes confianza al cliente de que eres una tienda confiable, sobre todo cuando recién estamos empezando, y dos, que te ayudará también en los reviews o reseñas, ya que estás teniendo una buena atención al cliente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entramos aquí a mensaje y por aquí puedes escribirle el mensaje que desees. Por cierto, si es que te preguntas, ¿debería escribirlo en español o en inglés? Si es que ves que es una persona de Estados Unidos, por ejemplo, puedes escribirle en español y a la otra persona, si es que su configuración de Etsy está en inglés, se le va a estar traduciendo automáticamente. En mi caso, prefiero escribirlo en inglés porque así estoy practicando mi inglés, pero como gustes, no te estreses con eso. Si gustas, puedes utilizar traductor de paso para que mejores tu nivel de inglés o simplemente escribes en español y
Etsy lo va a estar traduciendo automáticamente en inglés al cliente. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer todo lo que desees decirle, simplemente colocamos enviar y el cliente lo va a estar recibiendo. Ahora lo que nos tocaría esperar es que la información del cliente que se encuentra en Etsy se envíe correctamente a Printify. Esto suele demorarse entre 1 a 2 horas para que se envíe a Printify, así que tranquilo. Pero si es que se está demorando un poco más de lo normal, te recomiendo que entres al chat de Printify, te comuniques con ellos y de seguro te van a estar ayudando con eso. Entonces, cuando ya se haya procesado la venta, luego de 1 o 2 horas, si colocamos órdenes, aquí va a estar apareciendo la información de nuestro cliente y aquí nos van a decir que el estado de nuestra orden todavía está en espera. ¿Por qué? Porque aún no hemos enviado el pedido para que se produzca con Printify. Ahora, antes de procesar cualquier pedido en Printify, recuerda que hay 2 cosas importantes que debes de haber configurado antes. Uno es el método de pago dentro de Printify. Si es que aún no lo has hecho, recuerda que tengo el video donde te explico paso a paso cómo conectar y cómo crear cuenta con Etsy y Printify. Pero básicamente esto lo comprobamos colocando Payments y en Payments debemos asegurarnos, uno, que esté conectado a una cuenta de PayPal o colocar una tarjeta de débito o crédito. Por cierto, si es que vas a utilizar una tarjeta de crédito, te recomiendo que sea una tarjeta de crédito que te dé rewards o cashback, que quiere decir que te devuelven una parte de lo que tú pagas normalmente. Puede ser en puntos o en dinero y pues nos estaríamos ahorrando también ahí una parte de lo que estamos pagando. En mi caso hasta ahora me han devuelto como unos $3,000 nada más de lo que son las ventas en Printify, entonces siento que es un beneficio y les doy ese tip para que puedan utilizarlo. Pueden utilizar la tarjeta de crédito de tu preferencia. Y lo segundo que necesitas sí o sí tener configurado es si es que entras aquí en My Store y le colocas clic aquí, colocas preferencias y aquí te hablan acerca de la rutina de orden. Colocamos en aprobación de la orden, te dan opciones de cómo quieres manejar las órdenes dentro de Printify. Si es que colocarías, por ejemplo, automático dentro de 1 hora, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos reciban la orden de Etsy, a la hora lo van a estar enviando a producción. Mi recomendación es de que, por ejemplo, si es que tienes solamente productos no personalizados, si gustas, puedes colocarlo a cierta hora. Entonces, digamos que pones 6 de la tarde todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días a las 6 de la tarde se van a estar enviando en grupo todas las órdenes que tengas. Se van a estar enviando a producción y ya para que luego sea enviado. Si tienes algún producto personalizado, no lo hagas, preferible es manual. Incluso yo al principio solo tenía productos no personalizados, pero aún así lo ponía manual porque siempre me gusta como que asegurarme bien de que el producto y los datos del cliente todo esté perfectamente bien. Entonces yo voy a dejarlo en manual y esto, como les digo, es para que con nuestra autorización recién se puedan enviar cada uno de los pedidos a Printify. Y si subimos un poco nos hablan también acerca de la rutina de orden, que básicamente te dicen que si es que quieres habilitar una opción donde digamos que en el peor de los casos el proveedor con el que tú has elegido trabajar no se encuentra disponible o el color que tú has elegido se encuentra agotado, entonces suele haber más proveedores. Si es que tú aceptas esto, quiere decir que automáticamente, si es que está agotado con el proveedor con el que estás trabajando, te van a enviar a cualquier otro proveedor. Mi recomendación es no utilizarlo, porque la desventaja es de que tú no eliges con qué otro proveedor quieres trabajar, sino es Printify quien elige. Entonces yo prefiero que si en caso estuviera agotado de repente un polo del color que yo quería, puedo yo escoger algún otro donde tenga un buen puntaje, donde vea que también es económico y enviarlo yo sola. Entonces ahora sí guardamos y entonces ahora sí regresamos a las órdenes y te voy a explicar cómo puedes procesar el pedido no personalizado y el pedido personalizado. Entonces, como les decía, así te tiene que salir la venta. Si es que quieres submitir la orden, entramos. Entonces, esto es lo que te va a salir cuando des clic al producto. Aquí tienes varias opciones, como por ejemplo puedes cancelar la orden en Etsy si gustas, puedes duplicar la orden o editar la orden. Y por aquí
submitir, que ya sería cuando quieres enviarlo. Por aquí te va a estar saliendo la información del cliente, su nombre, correo electrónico, la dirección. Recuerden que esta información se ha enviado directamente de la información de tus productos en Etsy. Es decir, tú no necesitas escribir todo nuevamente, todo se envía automáticamente. Y por aquí te estaría saliendo cuánto te está costando el producto. Entonces, en caso sea un pedido no personalizado, recuerda que este SKU es prácticamente el código que vas a encontrar en tu producto en Etsy. Cada diseño en específico en un producto y color específico tiene un código que es llamado SKU. Entonces, en caso sea una venta no personalizada, simplemente colocamos submitir y en menos de un minuto el producto ya está listo para ser producido y enviado al cliente. Pero cuando es personalizado, como por ejemplo en el producto que hice en el ejemplo anterior, cuando vamos para la parte del pedido del cliente, si le damos clic a la venta, te va a estar saliendo cuál es el pedido que te pidió, te va a estar saliendo cuál es el SKU, que como les decía es el código del producto, y qué opción de los que tú colocaste ahí eligió y cuál es su personalización. En este caso, digamos que fue Brenda, entonces entramos al diseño personalizado, que en este caso era este, que hicimos en el ejemplo del último video. Entramos al producto que tengamos en Canva o en cualquier otra plataforma de diseño y lo único que vamos a hacer es, el diseño ya está, solo es cambiar el nombre. Así que vamos a colocar el nombre Brenda que nos están pidiendo. Ok, entonces ya está modificado, solo lo descargamos y ahora vamos con el siguiente paso. Ok, entonces lo que yo suelo hacer es ir a catálogo, escoger la taza que me ha pedido, que en este caso, por ejemplo, sería una taza blanca de 11 onzas, poner mi diseño como si estuviera creando un nuevo producto. Ok, solo lo colocamos por acá, lo duplicamos porque en este caso deseo que salga en las dos partes de la taza. Colocamos guardar producto, pero en vez de colocar publicar, no voy a cambiar absolutamente nada aquí, pero en vez de poner publicar, voy a poner guardarlo como borrador para que se guarde solamente en Printify, no se publique en Etsy. Coloco guardar como borrador, vuelvo a órdenes, entro al pedido que me corresponde y por aquí coloco editar orden para poner el nuevo diseño. Aquí elimino el que ya está predeterminado y pongo agregar producto a la orden. Entonces por aquí vamos a encontrar, por ejemplo, todos nuestros diseños y en este caso elegiría este primero, que es el último que he hecho. Seleccionamos. Bueno, yo siempre entro y me aseguro 2 veces que es el diseño que deseo. Le damos shipping. Aquí nos va a salir nuevamente los datos del cliente. Ponemos calcular shipping. Y vamos a regresar a la misma página en la que estábamos, pero con el nuevo diseño ya personalizado. Y pues básicamente eso sería todo y colocaríamos procesar el pago y ya con eso al darle clic ahí es porque ya hemos enviado el pedido a producción. Una vez que ya hayamos colocado submitir o pagar para que ya se envíe el producto a producción con Printify, te va a salir algo así. En este caso, digamos que el cliente, después de que había pasado un día, ya habías enviado el producto, te dice, ¿sabes qué? Necesito un cambio de dirección. ¿Okay? ¿Qué hacemos en ese caso? Puedes colocar aquí editar en los datos del cliente y aquí podemos editar, por ejemplo, la dirección y colocamos request change o pedir cambio. Básicamente después de esto es esperar a que el proveedor produzca y envíe el producto. Cuando ya he enviado el producto, en la página de Printify nos va a estar mostrando cuál es el tracking number y automáticamente ese tracking number también va a salir en nuestro pedido de Etsy. Es decir, nosotros no necesitamos colocar manualmente cuál es el tracking number en cada cliente de nuestra tienda de Etsy. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya está el tracking number? Porque ya va a salir en la parte de pedidos completados. Es decir, ya no te va a salir como si fuera un nuevo pedido, sino en pedido completado. Y te va a estar saliendo algo así. Te va a estar diciendo que está en tránsito y aquí el tracking number o número de seguimiento. Luego de esto te recomendaría que cuando veas que ya le ha llegado, sobre todo cuando recién empezamos, si gustas puedes enviarle un mensaje agradeciéndole nuevamente
por su compra y que esperas que su experiencia comprando en tu tienda haya sido agradable. De repente le puedes enviar un cupón de descuento para su próxima compra. Es una de las cosas que a mí me ha servido mucho para que puedan volver a comprar en mi tienda. Y también decirle que si pudieran dejarte un review les ayudaría muchísimo, ya que son emprendedores que recién están empezando. Y la gente suele ser muy amable. Recuerdo que yo hacía eso al principio y sí, no van a ser con todos, pero algunas personas probablemente te van a decir, claro que sí, te van a dejar un lindo review si es que la experiencia en tu tienda ha sido buena. Ya sabes, si es que en algo te ayudó este video, te pediría le puedas dar like y consideres suscribirte, es totalmente gratis. Me estarías ayudando muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.